Sí. Vamos a ver. Hay algo muy importante que me está haciendo falta. Espérese. Bueno, de momento, buenas noches a todos, ¿cómo están? Suave un toquecito porque yo tengo que poner siempre aquí esta cuestión para poner el ambiente, ustedes saben. Bájale un poquito. Ahí está. Ahora sí. Estará más grande porque si no, no voy a ver ni. Bueno, estamos en vivo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? De nuevo con el podcast del día de hoy. Y Eso como está. ven, estamos con otro de los miembros fundadores de la DDO. No sé, preséntese así rápidamente Bueno, aquí. mucho gusto. Soy el Este, primo de Ayani. es el Me llamo primo mío. Esteban. Él es uno de los miembros que estuvo en la DDO en sus momentos, cuando, bueno, ya saben la historia, ya les contamos en el primer episodio. Mm. Y no, creo que es una buena oportunidad, una buena ocasión para que él se presente aquí y hablemos un poquito, porque es un tema en el que nosotros tres nos interesamos mucho y, y nos gusta mucho y investigamos mucho y inclusive Digo podemos yo, decir no, que sabemos. no es para meter presión, pero digamos que si sale bien, puede que lo vean más seguido también. Al rato, uno no sabe, ¿verdad? Pero podría Sí, sí. ser que lo Puede tengamos que aquí. pase a ser miembro oficial de la Sí. madre. Puede ser que lo vean más seguido. Igual falta uno todavía. Bueno, falta una que es nuestra tía. Que Falta la ojalá poder fundadora. tenerla en un episodio. Pero bueno, como saben, dijimos el viernes pasado, el tema de hoy es asesinos en serie, que bueno, no sé si Twitch nos va a banear por decir esa vara, pero Eh, igual, o sea, el tema hay que tocarlo y es muy interesante y tenemos muchas cosas por decir, entonces el tema es asesinos en serie, pero no pensamos hacerlo desde el punto de vista, no, como dijimos el viernes, no queremos hacerlo así como un tipo top, como un tipo algo, enfocarse solo en el perfil de ciertos personajes que fueron parte de la historia de los asesinos seriales, sino más que todo en por qué es que nos interesa este tema, por qué es que los asesinos en serie llegan a ser asesinos en serie, y bueno, y comentar un poquito de ese tema, hablar y ver qué tal nos parece. Entonces no sé si Aramis tenés algo por comenzar ahí. yo, como ya dije, yo voy a empezar con lo que son las definiciones, todo lo que tenga que ver desde el punto de vista científico, si se puede decir así. En todo caso, resumido. Yo creo que para empezar lo más importante sería definir qué es un asesino en serie, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre un asesino en serie y otro tipo de asesino? Y bueno, saqué la definición de Wikipedia, que es la definición estándar, la más básica, la que se ve en todo lado. Un asesino en serie es una persona que comete un asesinato de 3 o más personas en un lapso de 30 días y generalmente con un periodo de pausa entre los crímenes. Esa es la definición estándar, la definición más básica, más normal, digamos, que se puede ver de un asesino en serie es esa. Tienen que ser 3 o más, 30 días, más de 30 días y siempre con una pausa regular entre los crímenes, y también se le puede añadir que en el caso de la mayoría de asesinos en serie hay un cierto tipo de víctima, buscan un cierto perfil, una cierta tipología, si puedo decir así, en la víctima, que ya sea el sexo, que ya sea la etnia, que sea en pareja, que sea solo, que sea lo que sea, tienen una tipología, incluso se puede ir más específico. Hay ciertos asesinos que solo se atacan a mujeres rubias, hay otros que solo a mujeres con el pelo castaño, hay otros que solo se atacan a hombres, hay otros y así. Pero lo más básico sería eso, Exacto. sería... Pero me parece importante la definición porque hay muchas personas que confunden dos términos en concreto, que es la parte de los asesinos en serie y la parte de un asesino en masa, que son cosas totalmente diferentes. Un asesino en masa comete el crimen una sola vez, independientemente de la cantidad de víctimas, que sean 3 o más, normalmente son muchas, pero no hay esa pausa entre cada uno de los No, asesinatos de hecho y es lo que los diferencia. Aquí, hay perdón, otro subtipo aquí en el también. chat nos pusieron que me acordé del famoso Matanicas, seguro con la misma definición. No sé cuál están Sí, sí. hablando, pero... Exactamente, un tipo de persona en específico. Aquí en Matanicas tenía una atracción, digamos, hacia una nacionalidad. Hay que también, yo creo, hacer la diferencia con otro subtipo de asesino, que es el asesino de frenesí, que en inglés es el spree killer.
que es una persona que va y empieza a matar sin hacer pausa, pero sin distinción. O sea, él va y en 5 días va a matar todo lo que se encuentre y ya después para. Que también es diferente del asesino en serie, ¿entiendes? Porque no es premeditado. Otra de las diferencias del asesino en serie es que generalmente es premeditado. Estamos hablando de una persona que planeó, que estudió, que vio, que quiso y que buscó la mejor manera de cometer el crimen. En cambio, el asesino de masa, como usted lo dijo, y el asesino de spree, que es el frenesí, simple y sencillamente agarran lo que tengan enfrente, no van a premeditar nada, simple solo un golpe de locura, lo que sea, van y atacan lo primero que se les presente. Está interesante. Correcto. Entonces, digamos, yo ahorita me hago la pregunta viendo esa definición. Bueno, es que igual no se puede contar, ¿verdad? Pero digamos, uno como Hitler o uno como Charles Manson, digamos, o sea, no sé que no mató a nadie, pero él sí daba la orden de matar cierto tipo de gente. Entonces, eso como en qué categoría entraría. Eso sería más como manipulación y un tipo de también como de cultos y ese tipo de cosas. Sería lo que en psicología llama la sumisión a la autoridad, que es es el fenómeno que tiene lugar cuando pues una persona que representa la autoridad va a dar una orden, va a dar una directiva, y las personas que están bajo el comando, bajo el poder de esta persona, se van a separar de toda responsabilidad, ¿no? Es el tipo, de hecho este término salió al final de la Segunda Guerra Mundial, el típico caso del soldado que hace algo malo y no fue culpa mía, fueron las órdenes. Ese fenómeno fue definido por la psicología justamente después de la Segunda Guerra Mundial y se llama la sumisión a la autoridad, ¿no? Es cuando la persona simple y sencillamente se responsabiliza porque una figura autoritaria, una figura superior le ordenó que hiciera tal cosa. Entonces no tienen la misma responsabilidad, no tienen la misma... Sí, bueno, creo que eso lo hablamos en otro episodio, ¿verdad? Que decíamos que ahí lo comentamos por encima de que se han hecho experimentos inclusive de probando que, o sea, que uno a veces se pregunta o no se puede explicar cómo es que alguien puede llegar a matar tanta gente solo porque le dijeron, digamos, solo porque alguien más se lo ordenó. Pero, o sea, si uno hace los experimentos o los que se han hecho, ya lo han comprobado, ¿verdad? Entonces es algo interesante. Es un fenómeno que da miedo porque, en teoría, el fenómeno de la sumisión a autoridad nos dice que los Hunger Games, la película de Hunger Games, sería posible en un mundo real. O sea, en el mundo que nosotros vivimos es totalmente posible. Se podría llegar a un estado en la humanidad en la que la gente, simple y sencillamente, llegue a ese punto, ¿no? Es algo que la gente podría ver a la tele, personas matándose entre sí sin ningún problema. Y eso, de hecho, el experimento se llama los Juegos de la Muerte, por eso. Se había hecho en ese formato. Correcto. Otra cosa que yo quería decir es el término de asesino serial. Es un término que viene de los años 70. Se le atribuye a Robert Ressler y John Douglas, que eran dos agentes del FBI. Pero se sabe que el término se utilizaba en Alemania en los años 30. Es un término que ya tiene rato. Y la cosa es que el tema de los asesinos seriales es algo complicado de tratar porque, aunque la psicología y la ciencia ya entienden más o menos, entienden bastante de los métodos que usan y el comportamiento, todavía cuesta mucho encontrar el porqué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es que actúan de tal manera? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que buscan? ¿No? Es difícil desde un punto de vista científico, simple y sencillamente determinar el porqué. Y desde el lado científico se utilizan tres grandes niveles, digamos, tres perspectivas desde las que se estudia a los asesinos seriales. El primero es la biología, tratando de buscar una base biológica que explique el comportamiento de estas personas. Simple y sencillamente la biología va a buscar una deformación, una anomalía en el cerebro para que explique por qué estas personas actúan diferente al resto, ¿no? Porque estas personas no tienen las mismas nociones de moralidad y de empatía que el resto. Esta es la versión, digamos, biológica, la visión biológica de los asesinos en serie. Después está el punto de vista psicológico, que aquí
sí es el más común, digamos, el más simple de entender, el que más se habla, es simple y sencillamente buscar un trastorno psicopatológico, una anomalía de la personalidad que empuje a las personas a esto, ¿no? Se estudia también desde esa perspectiva, que es la psicología, se estudia también la influencia de la educación, el desarrollo cognitivo, saber si la inteligencia tiene algo que ver, y la influencia de la presión social, ¿no? Como usted lo dijo antes, el caso de Manson entra en este juego, ¿no? Que es cómo el grupo, el fenómeno de grupo, llega a influenciar a una persona y la llega a empujar hasta ese extremo, porque las personas que eran parte de la familia, no era la familia, ¿cómo era que se llamaba la Sí, secta de sí, sí, Manson? le decía la la familia. familia. Sí, era la familia. La gente que pertenecía a la familia no necesariamente eran psicópatas, no eran locos, no eran gente mala en sí, pero el fenómeno de grupo los empujó hasta ese punto. Entonces, esta es Oiga, y bueno, y ahora que hablamos de eso, iba a dejar la pregunta para más tarde, pero bueno, ya que estamos, digamos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes consideran que una persona nace mala o se hace mala? Bueno, pues, empezando por Aramis, digamos, ¿usted considera que una persona se nace malvado o se hace malvado conforme su entorno, conforme sus cosas culturales, etcétera? No sé qué piensa. como le dije el podcast pasado con la historia de Dios, y porque yo era politeísta, a mí no me gusta la idea de que sea tan categórico, que usted diga de un lado una persona es así y ya. O sea, es mala y es el mal absoluto, ¿me entiende? Yo no creo que sea tan fácil como decir este es el bien absoluto y este es el mal absoluto. Para mí hay una escala de grises que van ahí, y, y desde la perspectiva que estoy hablando aquí, desde los tres niveles que estudian el asesino en serie, la conclusión es que es un poco de ambas. O sea, usted nace tal vez con una anomalía, con una malformación. Se sabe que hay ciertos psicópatas que nacen con un problema en el lobo frontal que les bloquea la capacidad de razonar, la capacidad de tener empatía. Pero también se sabe que el comportamiento, que la educación, que los trastornos, los traumas juegan un papel, ¿no? BTK, no sé si era BTK o creo que era el asesino del Río Verde, que fue maltratado, ¿no? Que fue abusado toda su niñez por su madre o no sé qué. Y entonces esto también empuja hacia ese tipo de... Entonces no es ni una ni la otra, o sea, es un cambio. Es como la pregunta que usted me hace es como la pregunta de la inteligencia. Es que la inteligencia, ¿usted nada inteligente o se hace? Ni una ni la otra, las dos. Bueno, no sé qué opina Sí, usted, no. ¿qué dice? Mi opinión es muy similar, exacto, a la de Aramis. Ambos factores influyen. Sin embargo, el bien y el mal en la naturaleza humana como parte intrínseca no creo que exista. No creo que se nace bueno o malo, sino que son básicamente conductas aprendidas, y el bien y el mal básicamente va a ser una consecuencia de mi entorno. Si yo nací en Siria en medio de balazos en un edificio que bombardean y todo, y me dicen tome desde que tengo 5 años, tome un arma y se va a dedicar toda su infancia a matar a otros, pues para mí eso está bien, porque así fue como crecí. Sin embargo, he visto estudios, ya hablando un poco más de la parte científica, que ligan ciertos aspectos genéticos, y como lo mencionaba Aramis, con respecto a malformaciones en lóbulo frontal y distintos aspectos a nivel cromosómico, que podrían afectar el comportamiento de las personas y efectivamente básicamente nacer malo. Aquí Son dos cosas que se unen. ¿Qué dicen? aquí nos dice, pero en el caso de que los padres, el entorno sea bueno y el mae solo se vuelve un psicópata de la nada. Pasa. Sí. Pasa, Ted Bundy. Ted Bundy era el caso perfecto. Sí. Ted Bundy, hasta Ted Bundy, todo el mundo, toda la ciencia, digamos, toda la ciencia del comportamiento creía que toda la sociedad, de hecho, creía antes de Ted Bundy que un psicópata necesariamente era una persona que había sido maltratada o abusado, que había tenido una infancia difícil. Y cuando fueron y le preguntaron a Ted Bundy qué tal su infancia, él dijo que no, que él tenía una infancia normal, tranquila, simple y sencillamente...
honestamente no sabría decirle, o sea, puede ser que haya pasado otra cosa después, ¿no? Que creo que Ted Bundy lo que lo empujó a hacer lo que hizo fue una ruptura amorosa, puede ser que ese haya sido el fenómeno, sí, exactamente, el detonante. Y como se lo dice, es interesante que usted hable de genética porque la CIA jugó con eso en los años 70, de cuando se estaba investigando el MK Ultra. También se investigaba una teoría que era la teoría del gen del guerrero, que era determinar genéticamente las personas que tenían una tendencia hacia la violencia. Es correcto. Entonces la CIA estaba buscando cómo identificar a estas personas que tenían esta tendencia y cómo activar ese gen para que la persona pasara al lado de la violencia. Entonces sí, hay una base genética, eso es evidente, como para todo, ¿no? La genética es capital, pero base, no creo que sea solo la genética que juegue un papel. Sí, pero como bien dice el compañero del que puso el comentario en el chat, puede ocurrir un caso esporádico en donde no hay ningún factor y de un pronto a otro simplemente pasó. Vea como, vea como el caso de Harold Shipman, el Doctor Muerte. O sea, que era un estudiado, era doctor, y simplemente llegó y la mamá se le murió y vio que se murió por bueno, cuando se estaba muriendo le dieron ¿cómo se llama esta cuestión? Para relajar anestésicos. No, pero con este medicamento con el que mataba, que se volvía loco. Es que no me acuerdo cuál medicamento, pero era, me imagino que algún tipo de benzodiazepina o morfina o algo. Ajá, esa morfina. Cuando se estaba muriendo le dieron acetaminofén. Le dieron morfina y entonces ya él se volvió loco y quedó con eso y empezó a matar gente a lo loco así con morfina, o sea, y él antes de eso no creo que haya tenido esas ideas, digamos. Fue que la muerte de la mamá lo traumó. Eso que usted está diciendo es importante y ya más adelante voy a venir a eso justamente, entonces guárdalo ahí en una esquinita porque voy a venir a eso. La importancia, bueno, ahorita voy a seguir con las definiciones, nada más quería terminar con los tres aspectos, digamos, las tres ramas de la ciencia que estudian a los asesinos en serie. Sí. Y ya después vuelvo con eso que eso es un buen ejemplo de lo que voy a hablar más adelante. La última rama, ¿no?, de la ciencia que estudia a los asesinos en serie es la sociología, y tratan de contextualizar el fenómeno desde dos vertientes: lo que es la legal, ¿no? Tratar de preguntarse si estamos hablando de un criminal racional, de un criminal que se tiene que castigar como tal, o si estamos hablando de una persona enferma. Entonces, si estamos hablando de una persona enferma, no se le puede meter la misma pena que a una persona normal, ¿no? Entonces de hecho, cuando es una persona enferma, no es tanto de castigar, sino más bien de curar, ¿no? De tratar, de ver cómo la sacamos de ese estado. Uy, de hecho hace poco, perdón, me preguntaron, creo que fue en la U o algo así, no me acuerdo con quién estaba hablando, y me preguntaron eso, digamos, si alguien se convertía en asesino, por las razones que sean, pero se le detectaba alguna enfermedad mental, ¿debería ser enviado a un psiquiátrico o debería ser enviado a la cárcel? No sé, es como un dilema ahí. Es que es exactamente el dilema, es que si estamos hablando de un asesino en serie, ¿cómo lo vamos a categorizar entre un asesino en serie que era completamente funcional, como el caso de Ted Bundy, y un asesino en serie que tiene una ruptura completa con la realidad, que, como ya dije, más adelante voy a explicar exactamente la diferencia entre los dos, como sería el hijo de Sam, que el hijo de Sam fue un perro que le dijo que fuera a matar gente. Sí, ¿entiende? ¿Cómo diferencia usted el uno del otro? Exacto. Y también ahí entra mucho la psiquiatría forense, porque es importante debido a que muchos de estos criminales, cuando ya se ven dentro de un juicio, empiezan a tomar esa tendencia de hacer parecer a los demás que realmente tienen un trastorno, ¿verdad? Una enfermedad, para que no lo metan a la cárcel y sino que lo pasen a un hospital.
Hay muchos que han jugado esa carta, ¿sí? Sí, Tratar de pasarse por loco, hacerse pasar por loco para que no lo encierren en una prisión y que lo metan en un psiquiátrico. Pero entonces ahí, ¿qué métodos? Hay antecedentes, métodos digamos, por ejemplo, los antecedentes que utilizó en los crímenes hacen ver si estaba realmente en algún tipo de cordura o no. Por ejemplo, el hijo de Sam que mencionaba Aramis, o por ejemplo el vampiro de Sacramento que se llamaba Richard Chase en California, que él decía que, o sea, él mataba porque él realmente creía que necesitaba tomar sangre. Ahí entonces no tenía premeditación ni absolutamente nada, simplemente mataba. Y entonces eso hace ver a los psiquiatras forenses que realmente estaba enfermo. Pero una persona que tiene premeditación, que estudia a la persona a lo largo de varios días, ve su comportamiento, ve a qué hora entra al trabajo, ve a qué hora sale, y planea todo durante meses hasta la hora del ataque. Sí, ya cuando lo planea, entonces eso no está enfermo. Cuando él lo planea es que sí está pensando bien, claro, qué es lo que quiere hacer. Claro. Ya casi vengo con eso. Esa diferencia justamente es ahí donde se juega. Y justamente el segundo debate que viene ligado a es la cuestión de la reinserción social, ¿no? La sociología se hace la pregunta si es que un criminal si un asesino es un criminal racional o es un enfermo. Es que hay una manera de volverlo a reintegrar a la sociedad, porque si es un enfermo, o sea, no es culpa de él, es un enfermo, ¿no? Entonces se hace la pregunta es que se puede curar un asesino en serie, es que usted puede hacer que deje de matar. Pero para justamente entender si la pregunta se puede responder, y justamente el debate que acabamos de abrir aquí, hay que aclarar ciertos puntos. El primer punto es aclarar la diferencia entre un asesinato y un homicidio. Por definición, porque eso a veces hasta uno mismo se le confunde. Exactamente, y de hecho desde un punto de vista legal son dos cosas completamente diferentes y la pena es completamente diferente. Desde un punto de vista legal, un asesinato es una persona que mata a otra de manera premeditada. Es algo que se pensó, es algo que se estudió, es algo que usted le dio 2 o 3 semanas de reflexión, tal vez menos, pero le dio un tiempo de reflexión y es algo que usted hizo conscientemente. Un homicidio, por el otro lado, es algo que no es premeditado. Si alguien se mete a mi casa y que yo no sé qué en defensa propia le meto un balazo, estamos hablando de homicidio, no hay premeditación. Yo no pensé que yo no vine a mi casa en la tarde diciendo que iba a matar a alguien, simplemente pasó. Y desde un punto de vista legal es importantísimo porque, por ejemplo, en Estados Unidos un asesinato es pena de muerte, simple y sencillamente. Y un homicidio no. Un homicidio, de hecho, usted puede salir de corte sin la más mínima pena en caso de homicidio si se logró probar que fue en defensa propia, que es ahí donde entra el tema de la legítima defensa. Sí, ya todo el aspecto legal es complicado y complejo y bueno, obviamente todo lo que nosotros hablamos aquí es desde el punto de vista, a pesar de que tenemos una formación científica, hablamos desde el punto de vista meramente aficionados al y digamos tema. Desde lo más arriba. Y es que aquí, digamos, no sé cómo será en Europa en general, ¿verdad? Pero digamos, aquí en Costa Rica eso es un tema, porque digamos, o sea, usted la legítima defensa es demasiado difícil comprobarla y, o sea, y tiene como muchos huecos, digamos. Pueden meterse en la casa y pueden apuntarlo con una pistola, pero si él no disparó y usted le disparó, entonces ya es un tema, entonces tiene que probar que de verdad lo está amenazando su vida y bueno, es un enredo. Le voy a explicar la ley de legítima defensa porque la conozco un poco, porque como yo estaba en las artes marciales y esto la defensa personal, conozco un poco cómo funciona. No sé si será exactamente igual en Costa Rica, me imagino que sí, porque la ley de legítima defensa en general se aplica más o menos igual. El problema de la legítima defensa no es que sea enredada, no es que sea complicada, simple y sencillamente está mal explicada. Claro. Pero vamos a ver. La legítima defensa, según la ley francesa, en el Código Penal, una ley del Código Penal no puede ser interpretada, tiene que ser aplicada tal cual. Entonces aquí usted no puede llegar con un abogado que se la juegue ahí, que le invente y que le meta a hablar y que le trate de ver si choricea. No, cuando es el Código Penal
es tal cual. Si en el Código Penal dice que robarse una manzana lo lleva usted a la guillotina, así es. No hay manera de salir. Es así. Se aplica literal. Debería ser así en todo el mundo, la verdad. Ese es el Código Penal. De hecho, puede ser que allá sea igual. Yo digo, el Código Penal generalmente es así. Porque estamos hablando ya de crímenes. O sea, cuando es el Código Civil y que ya es... ya ahí sí ya se puede interpretar y toda la cosa. Pero cuando es penal, cuando son crímenes, generalmente es así. La ley de legítima defensa dice que usted tiene derecho. Usted está en su derecho. Es su derecho fundamental. O sea, no se lo pueden quitar. De defenderse o de defender a alguien en caso de que lo agredan, que sea física o verbalmente. La cosa o sea, está... si le metan la madre, tiene... yo le puedo ir a volar un meco. Normalmente la cuestión ahí donde cuesta mucho entender es la manera en la que usted responde. Usted tiene derecho a defenderse siempre y cuando la fuerza que usted utilice para defenderse sea la menor necesaria posible para defenderse. Entonces me dicen, hueputa, yo digo furcia. Generalmente la gente piensa que para que sea legítima defensa, usted tiene que responder con una fuerza igual a la que lo están atacando. Si le meto 10 plomazos, entonces voy a canear. Exactamente. Exactamente. Esa es ahí donde está la... Esa es la mínima para neutralizar. Listo. Exactamente, la fuerza mínima necesaria. Es ahí donde juega la legítima defensa. En el caso de legítima defensa, en Francia, es la persona que se defiende que tiene que probar que se estaba defendiendo. Sí, la carga de la prueba siempre cae en la persona que... Pero existen 3 excepciones. La primera es si una persona trata de entrar a su casa o a su propiedad de noche, usted le puede volar todo el plomo que quiera, no tiene que justificarse. En ese caso, esa es la persona que está intentando entrar a su casa que se tiene que defender. En el caso de que le estén haciendo daño a su carro, esa es la persona que está haciéndole daño a su carro que tiene que mantener pruebas, que tiene que traer las pruebas. Y en otro caso, no me acuerdo exactamente cuál es el tercero, pero en esas 3 excepciones es al agresor el que le cae la responsabilidad de traer pruebas de que él no lo estaba agrediendo. En ese caso usted puede responder como quiera. Usted puede, de hecho se ha visto en Francia, hubo una vez un caso de un tipo que mató había alguien que se estaba subiendo a un muro de la casa. La persona, el propietario de la casa, le metió un balazo, lo mató y salió sin cargos, porque la ley estima que en ese caso usted no puede darse el lujo de esperar a ver qué el tipo quiere. O sea, si el tipo se pasa la baranda para venir a matarme, yo no me puedo esperar a que... O sea, yo no puedo esperar, no, yo disparo. Y de hecho, desde un punto de vista puramente psicológico, y aquí hablo más del término, desde el punto de vista de la defensa personal, una persona que se trata de meter a su casa de noche no viene para robar. En ningún caso. Una persona que quiera robar va de día, porque de día la gente trabaja, no hay nadie en la casa, es más fácil. Nadie sospecha, usted hace ruido, nadie sospecha, porque puede ser, usted no sabe si sus vecinos no lo conocen. Puede llegar a cualquier casa y tranquilo. Una persona que intenta meterse a su casa de noche no viene con intenciones de robarle a usted nada. Entonces, en ese caso, usted tiene derecho a responder como sea. En el caso de que usted se sienta en peligro de muerte, usted tiene derecho a responder sin restricciones. O sea, es ahí donde cuesta definir un poco, donde es que hasta donde llega la defensa personal, es en la respuesta, el derecho a la respuesta que usted tiene, que cuesta definir. Como digo, no sé cómo era en Costa Rica, pero en Francia es así. De hecho, el Código Penal basa esta idea sobre un antiguo principio romano, que es el principio de reaccionar como lo haría un padre de familia. La justicia moderna, digamos, todo el tema moderno viene ahí, básicamente. Justamente ellos basan esta ley, no me acuerdo exactamente la frase en latín, porque es una frase en latín, pero se traduce algo así como reaccionar según lo que el padre de familia, el arquetipo del padre de familia haría. O sea, si usted fuera padre de familia y alguien se mete en su casa y usted lo mata, punto de vista de la ley francesa, es normal, es lo que un padre de familia
típico, normal de lo que se espera, haría. De ahí sí, no, es que aquí digamos sí funciona, digamos que puede ser parecido, pero siempre en los juicios es cuando ya se tergiversa todo y empiezan a echarla a hablar y a veces hasta inclusive digamos el inocente termina caneando porque simplemente porque no hubo pruebas suficientes o porque había un abogado mejor que el otro y bueno. Yo me digo, depende también de la reacción que usted tenga. Si sí, a mí Esteban viene y me insulta y me dice carepicha y yo le meto 30 puñaladas, sí. Estamos de acuerdo que mi reacción es un poquitito exagerada, ¿no? Un poquitito, nada más. Y es que pueden pasar cosas como las que pasó aquí hace, no me acuerdo si fue un par de años tal vez, donde habían dos tipos en la calle. Uno se quedó varado en el carro, algo le pasó al carro y no funcionaba más. Otro se bajó para ayudarlo, se pusieron a arreglar el carro, se pusieron a tomarse unas cervezas y un pronto otro a uno se le pierde el celular. Y pensó que el otro se lo había robado y lo agarró y lo mató a golpes. Y resulta que el celular estaba dentro del carro. Nunca se lo habían robado. Es una reacción completamente desmedida, sí. Si a mí me quieren asaltar, evidentemente lo primero es dar todo, pero si yo sé que aunque yo de todo, el man me quiere meter una puñalada, que yo me logro defender y le meto una puñalada, generalmente es legítima defensa, no hay por qué. Exacto. Yo no tengo por qué, si estamos hablando de un contexto en el que se entienda, ¿no? Pero si usted llega y le mete 30 puñaladas a alguien por una... Es más, que usted viene y le descarga un cargador a una persona por sea cual sea la razón, usted no puede pedir legítima defensa. Sí, no puede. Es que eso le llaman, creo que le llaman ensañamiento. Crimen pasional. Usted se ensañó ya, usted se mordió con el mae y ya se fue. Así, otra de las condiciones para que se aplique legítima defensa es que se tiene que reaccionar en el momento de la agresión. Exacto. Si usted viene y me pega una cachetada y que yo le pego 3 balazos una semana después, ya es venganza, ya no es legítima defensa. De fijo. Sí. Bueno, ese es de punto de vista de ley. Está interesante, pero nos desviamos un toque. Sigamos hablando. Sí, es que era parte del aspecto sociológico. Digamos, sí es pero sí, sigamos con las definiciones. Y justamente venía al debate que teníamos antes, ¿no? Sobre cómo definir si estamos hablando de un enfermo o de una persona racional, digamos, de una persona sana. Y hay que definir otra vez 2 términos que son el trastorno psicótico, la psicosis, lo que llaman psicosis, y lo que es la psicopatía. La psicosis es un término que se usa en psiquiatría o psicología clínica y esto implica una ruptura de la realidad. Estamos hablando de una persona que no tiene ni puta idea de dónde está, que no, su noción de realidad está completamente rota, no está en el mismo mundo. El ejemplo que dio usted, el vampiro de Sacramento, es una persona que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, esta persona está en un delirio místico. Tocado el techo, básicamente. Exactamente. Lo mismo pasó con el hijo de Sama, que un perro le dijo que fuera a matar gente. Estamos hablando de personas que se puede, sin ninguna duda, decir que están enfermas. O sea, la noción de realidad que tienen es completamente otra. Y la diferencia entre esta gente y los que voy a hablar después es que los crímenes psicóticos generalmente, los asesinos seriales psicóticos generalmente no duran mucho. Justamente porque no están planificando nada, no están buscando esconderse, simple y sencillamente están en otro mundo y es muy fácil atraparlos. Por el otro lado tenemos lo que es la psicopatía. Hay que saber que la psicopatía no es un diagnóstico oficial como tal, no es un diagnóstico que se use como tal, pero en el lenguaje popular se usa para referirse a lo que es el trastorno de la personalidad antisocial o la TPA. Y este se define por una serie de características como el comportamiento socialmente irresponsable, ignorar los derechos de los demás, dificultad para mostrar empatía, tendencia a mentir, manipular y todo ese tipo de comportamientos es lo que se define como psicopatía. Para que sea más clara la diferencia entre los dos, voy a dar un ejemplo como una analogía muy caricatural, pero que explica la cosa. Imagínense que hay una tienda de una repostería. Un psicótico pasa por la tienda
y ve un queque que le gusta, que, o sea, el mae quiere comer ese queque. Un psicótico entra a la tienda, mata a todo el mundo, se sienta y se come el queque ahí. Un psicópata, por el contrario, va a venir a la tienda, va a ver el mismo queque que le gusta, que se quiere comer, va a estudiar las horas. A qué días hay menos gente, a qué horas que hay menos gente, a qué horas abren, a qué horas cierran, a qué horas es más fácil, y va a estudiar y va a planificar durante varios días. Va a venir, se va a robar el queque, va a matar a los que sean testigos, a los posibles testigos, y se va a ir con el queque y va a desaparecer. Esa es la diferencia entre los dos. Eso es el debate del que estamos hablando más temprano, era eso. La diferencia entre los que saben perfectamente cómo comportarse, saben perfectamente lo que están haciendo porque lo están planificando, y los que simple y sencillamente no tienen la misma noción de realidad que nosotros, y no se les puede acusar de nada porque no pueden distinguir entre lo que es bueno y es malo, porque no, o sea, están en otro mundo. Está interesante, está loco, sí. Sí, De sí. hecho, yo mismo, o sea, estaba pensando porque ni yo mismo sabía como la diferencia. Pensaba que era como lo mismo, como algún tipo de sinónimo, pero en realidad es Completamente cada uno diferente. sí. Sí, todo esto Por ejemplo, es importante conocerlo. De Ted hecho, Bundy, a mí me llama la psicópata, atención que a mí me han preguntado varias veces por qué, por ejemplo, que estoy viendo alguna serie o estoy viendo algún programa o estoy estudiando algo con respecto a la psiquiatría forense, leyendo algo, y me preguntan que por qué, que si es puro morbo. Y la realidad es que no, la verdad es que a mí, a mi criterio personal, es importante conocer todos estos conceptos que estamos viendo, porque sirven como de manera profiláctica, nos sirven a todos para detectar patrones, detectar personas y evitar situaciones. sí, claro. Nosotros podemos conocer psicópatas todos los días. Podemos ver niños que ya tienen tendencias. Cosas como la triada de McDonald's, que me imagino que vos la conoces, que es este tipo de cosas que se tienen neuresis, que es esto que se orinan en la cama, tienen la tendencia al maltrato de animales, y la piromanía, que queman cosas y son adictos a jugar con el fuego. Estas personas probablemente puedan llegar a cometer crímenes muy violentos o a ser posibles asesinos seriales, y todas esas cosas es importante que las personas por cultura general las conozcan para que detecten en familiares, en sus hijos, en personas que conozcan y puedan ayudar a evitar las cosas. Estadísticamente se supone que, según la estadística, una persona tiene por lo menos 7 psicópatas en su gente conocida. Ahora hay que también hacer una diferencia, que un psicópata no necesariamente es un asesino en serie. Correcto. No necesariamente pasa el acto, y es ahí donde vamos a hablar de lo que ustedes dijeron ahora con el doctor el doctor muerte. La diferencia entre un psicópata y un psicótico y un asesino en serie viene en que el asesino en serie tiene un elemento que lo va a empujar hacia el otro lado. Pues ya se me olvidó la palabra en español. Tiene como un detonador. Tiene ese elemento, algo va a pasar en la vida de esta persona que va a detonar, que va a romper. En el caso de un psicótico, este elemento puede llegar a romper su noción de la realidad. Y aquí dice el amigo que, bueno, yo tenía una tendencia a quemar cosas desde chamaco. Me encantaba, pero todo bien, no me volví piromaníaco. de hecho nosotros también, pero nosotros quedamos locos, agarrábamos y ya, o sea, ya con toda la maldad, agarrar un encendedor, y eso que uno agarra un encendedor y un desodorante y va y se quema un hormiguero. O sea, llegábamos así con encendedor y buscamos un hormiguero y los agitábamos para que empezaran a salir y a quemar hormigas. Era medio loco. Pero o sea, uno a veces tiene esas cosas. De hecho, no sé dónde fue que lo vi, si fue TikTok o dónde fue. Que uno de estos videos así de 30 segundos que ponen datos perturbadores, no sé qué, y decía como que
Si te gustaba quemar cosas de niño, es muy probable que seas un psicópata. O por lo menos te has cruzado con 5 psicópatas a lo largo de tu vida, no sé qué, Sí, y cosas así. Bueno, yo no llegué a ese nivel, busquen ayuda. Pero por eso, digamos, hay veces que, o sea, por eso hay que digamos, identificar muy bien las características y todo, porque a veces uno tiene esos comportamientos, pero no necesariamente es un psicópata. Ya su patrón de comportamientos a lo largo del tiempo ya es lo que lo define a usted. Porque si nosotros siguiéramos haciendo eso desde aquellos tiempos hasta ahorita, bueno, lo más seguro no estaría aquí, ¿verdad? Pero ya se vuelve un patrón que sí ya es algo peligroso, digamos, es algo que como ya lo dije, la psicopatía como tal no es un diagnóstico, no lo pueden diagnosticar psicópata. Lo que usted habla, lo que usted está diciendo, está hablando de ciertos elementos que lo empujan hacia una personalidad antisocial, pero Correcto. que usted tenga ciertos elementos de una personalidad antisocial no lo convierte necesariamente a usted en el villano del universo, ¿no? Simple y sencillamente usted tiene ciertas características que tienden hacia ese tipo de personalidad, que es lo que llaman personalidad antisocial. Pero en el ejemplo del Doctor Muerte, como estaba diciendo, es un buen ejemplo. El otro ejemplo que es muy conocido, muy fácil de entender, es el de Psicosis, la película. Norman Bates, que estaba inspirado en un montón de asesinos en serie. Pero Norman Bates es una persona normal. Bueno, una persona normal no, es una persona que vive siendo abusado por su madre toda su infancia. Y en el momento en que ella muere, se le quiebra toda la noción de realidad y el mae simple y sencillamente se vuelve loco. O sea, el mae pierde toda noción de realidad. Ese es el ejemplo, digamos, más hollywoodiano que existe de ese tipo de no, ruptura, y ahora ese que usted dijo detonador. también, el BTK, o sea, era un man normal, digamos, tenía familia, tenía hijas, Era y, policía. y sí, y después, o sea, y solo un día le entraba al agua y llegaba y agarraba a mujeres y las amarraba y las torturaba y las mataba y ya, y después seguía con su vida normal. O sea, Pero es diferente porque metí que justamente como él era tan normal, es que es difícil decir que el mae tuvo una ruptura con la realidad. El mismo pasa con Ted Bundy. Ted Bundy se supone que fue una ruptura amorosa lo que lo empujó a matar, pero él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Exacto. Sí, ellos no entrarían dentro de esa categoría, pero por ejemplo, un asesino como Ed Gein, que es exactamente el ejemplo de psicosis, ¿verdad? La muerte de su madre lo rompió totalmente su realidad. Eso sí podría entrar ahí como un asesino psicótico. Para ir a lo más histórico, la duquesa de Bathory sería algo así también, ¿no? La duquesa de Bathory, un día una sirviente se cortó al frente de ella, le cayó sangre y por una razón completamente inexplicable ella simplemente rompió toda noción de realidad y creyó que esa sangre la estaba rejuveneciendo. Pero o sea, de la nada, es un evento que es random y que completamente la tiró para el otro lado, ¿no? Sí. Y bueno, ya que estamos hablando y mencionando varios nombres, yo creo que ahora podemos hablar de lo otro que teníamos pensado, digamos, ¿por qué es que nos gusta tanto este tema? O sea, ¿por qué es que a la gente le llama la atención? ¿Por qué ahora la gente se vuelve loca con Jeffrey Dahmer? Yo tengo una definición, pero a la gente no le va a gustar. Ajá, explíquenos, a ver. Es el punto de vista de Thomas Neer. Thomas Neer fue durante 25 años trabajó al FBI y durante 14 años fue el supervisor de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del BCU. Los que viven en mentes criminales saben el departamento. Y les cito letra por letra lo que él dijo. No hay una explicación única del interés por los asesinos. La fascinación por el mal, el interés legítimo a la investigación criminal, el deseo de entender la mente del asesino o de superar el temor al enfrentarlos directamente. El placer vicario de ver a las personas como víctimas pueden ser razones. Otros se identifican con los asesinos porque ellos mismos tienen fantasías de matar. Y están aquellos cuya baja autoestima los atrae hacia los que tienen reputación de malos. A menudo hay un deseo perverso de alimentar la autoridad al asesino en serie. Muchas mujeres se comunican con ellos en prisión, les profesan su amor, les envían dinero y fotos y les proponen matrimonio, como el caso de Manson.
baja autoestima es generalmente la motivación. Bueno. Y Esa definición es Sí. perfecta. Bueno, sí. estamos hablando del director del BCU, que no es cualquier pendejo. Sí, no es cualquiera. Sí, Pero lo definió Es- perfecto. está interesante porque, o sea, en realidad sí, nadie quiere toparse con un maestros, pero sí, Sin embargo, lo llegan a romantizar. Ajá, sí, llegan a enamorarse, como Richard Ramírez, que, o sea, que cuando ya estaba en la cárcel, ya después de que se arregló la jeta y todo, ya le empezaron a salir 400 mujeres detrás de Y él. Manson se casó. Y Manson también se casó. Manson se casó cuando estaba en prisión con Sí. una huila que le salió de alguna parte. Una Ted muchacha Bundy. súper joven y él estaba viejísimo y feísimo Y loco. Sí, loco. Claro, con O sea, y pues, sí, también, como decía Richard Ramírez, también le salieron como 3 mujeres y hasta en la misma cárcel lo iban a visitar y todo. El caso más grande, más fácil de entender es Ted Bundy. Ted Bundy, ¿por qué logró matar tanto y por qué es tan famoso? Porque el ma era guapo. Y el ma lo sabía. De hecho, es lo que le ayudó a matar. De hecho, Ted Bundy es la prueba de que ser feo no ayuda. Sí, Porque no. Ted Bundy, la única razón por la que las mujeres le hacían caso, o sea, que las mujeres lo seguían, Dicen que Manson y pienso en Marilyn automáticamente. ahí Perdón. viene el nombre de Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson agarró Marilyn de Marilyn Monroe y Manson de Charles Sí, Manson. una apología a lo más bonito y a lo más feo. Sí, y básicamente. de hecho el guitarrista de Manson creo que tiene el nombre del hijo de Sam, que no sé cómo se pronuncia porque es un nombre polaco, pero tiene un nombre así que es el hijo de Sam supuestamente. Y estaba diciendo así, Ted Bundy, lo que le ayudó a acercarse a las mujeres y lo que hacía que las mujeres bajaban la guardia era que era guapo, que el mae tenía hablada, que se les acercaba un mae guapo que tenía hablada, entonces se bajaban la guardia, entonces el mae era más fácil para él ir a matar. Que si hubiera sido un mae feo, con, no sé yo, la cara llena de cicatrices, con un ojo muerto y... De hecho, en ese entonces En la se vida. tenía ese concepto extraño cuando hicieron el perfil cuando no se conocía que ese asesino que estaba en Boston estrangulando mujeres, hicieron un perfil y decía que era probablemente era de baja estatura, que era feo, ¿verdad? Que era retraído, y era todo lo contrario. No, y es que Sí, acordémonos también que Ted Bundy fue uno de los más con mayor cociente intelectual. Digamos, yo lo estaba buscando de hecho por aquí y aproximadamente que era como 136, 144 más o menos es lo que tenía de cociente intelectual. Hay otro que es, no me acuerdo si es BTK o Gary Ridgway, no me acuerdo cuál era, que tenía ve el bicho, medía 1,95 m, pesaba 120 kilos y ese no tenía un era coeficiente Edmund intelectual de Era 180. Era Kemper. Sí. Sí, era un genio. Un coeficiente intelectual de 180. Creo que por ahí andaba, pesaba 120 kilos y el hijo de puta medía 1,95 m. O sea, imagínense. ¿Cómo para usted, maestro? Yo creo que hay una historia usted? interesante porque, si no me equivoco, Kemper fue compañero de celda de otro asesino en serie. Ahorita lo podemos buscar porque... bueno, y les traigo una cápsula que podamos hablar ahorita. Un tema interesante para filosofar. Contanos. ¿Qué pasa cuando al parecer el universo conspira para el mal y junta a dos psicópatas y posibles asesinos en serie y empuja a que estos asesinatos se cometan en pareja? Entonces traigo una pequeña historia de una pareja de lo más loco que he escuchado en mi vida. Sí, un momentito, ya vengo. Dice Herbert Mullin. Compartían un pasado psiquiátrico que no fue atendido del todo. Era con Herbert Mullin, ajá. Herbert Mullin. Ese estaba ese era muy el compañero loco. de Senda de Edmund Kemper. Dos asesinos en serie compartieron un celda. Ahora sí, se viene el momento de la historia. Pero para que regresáramos mientras tanto, podemos sí, esa historia es vacilona. Bueno, y no sé si sabían también que varias veces en la historia ha pasado que asesinos en serie no solo comparten celda,
bueno, y que compartan celda significa que estaban activos al mismo tiempo. Por ejemplo, California en los años 70 era un circo de asesinos en serie activos todos al mismo tiempo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver nombres y a buscar asesinos y todo lo demás, vamos a ver que fue como en un lapso de tiempo muy corto y que en realidad da miedo saber que asesinos tan brutales y tan notorios estuvieron activos al mismo tiempo. Sí. Es extraño. Es demasiado Sí. loco. Y bueno, hoy puede que estemos viendo lo mismo sin saberlo. Sí, puede ser. No, y Listo, y la volvió. gente sí se asusta mucho con este tema. Aquí está Jeffrey Dahmer, que tenía un coeficiente de 144, no sé qué. Pero en realidad, o Y sea, todo. él ni siquiera fue el más, ¿cómo podemos decirlo? Más estratégico, más metódico en su forma de hacerlo. Ni siquiera fue como el más brillante para hacerlo. Y ahora sí, como estamos escuchando la definición, la gente lo romantiza y lo Honestamente, pone en un o sea, pedestal. no sé, no sabría cómo decirlo, pero desde mi punto de vista, el más estratégico para mí fue Holmes, H.H. Holmes. O sea, construir un hotel Sí, sí. con Sí. pasadizos secretos, con cuartos, con corredores así escondidos, con muros falsos. Y ahí entra la Construir un parte hotel. de tortura, tanto física como psicológica, que es uno de los... Lo que dice, madre, metía las partes de los cuerpos en el refri, como muy listo, ¿no? De Jeffrey Dahmer. Sí, No, tenía pero es que ciertos- creo que Dahmer también era psicótico. Creo que Dahmer tenía una. Sí, una tenía, o sea, tenía cierta parte de psicosis. porque- Como este otro, el no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un alemán que dejaba los cuerpos en el mismo edificio y él vivía como en una cosa de apartamentos. Nada que en un complejo de apartamentos, digamos, y entonces empezó a oler, o sea, ya los cuerpos empezaron a oler y él empezó a tirar perfume por todo lado. No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo voy a buscar, pero o es sea, una- con es una eso persona tampoco como que nada. o sea, la noción de realidad estaba completamente rota, o sea, su noción de realidad. Y creo que Dahmer, él creía, o sea, él le inyectaba, creo que era ácido a las víctimas, porque él intentaba controlarlas. O sea, él quería. Holmes era un Era choricero demasiado por profesión. inteligente, estafador nato y engañaba con suma facilidad. Sí, es que Holmes era un choricero de profesión. O sea, Holmes logró convencer a todo el mundo que el man era doctor, Era un cuando tramador nunca de en su vida películas. sacó un doctorado. Es como Y cuando luego uno va al comenzó a baño, dejar- llegan visitas y trata de camuflar el olor con... Incluso tomaba los servicios que la ciudad brindaba y lo vendía como propio. Sí, Sí. Exacto. Oiga, el que yo le Holmes decía era- es Fritz Honka, el que perfumaba el piso para Ajá. que no Ese se nunca lo he escuchado. no los cuerpos, sí, No, ese tampoco. era De un... hecho, de asesinos europeos conozco así históricos, pero así de verdad, o sea, más modernos, no ninguno. Sí, no, nada que ver. Conozco a Gilles de Rais, a Bathory y al que empezó todo, ¿no? Toda la fascinación y todo este misterio y toda esa onda alrededor de los asesinos en serie empezó con Jack el Destripador. De hecho, sí era doctor, solo que estafó a la segunda esposa para pagarse la carrera, luego Ok. le quitó los bienes y la mató. Sí. Es que nada, es que Holmes estaba a otro nivel. Sí, sí, sí. Y eso lo que decía del nivel de tortura, tanto psicológica y todo que hacía con sus víctimas. Bueno, no sé si alguna vez vieron un programa que había en Discovery que se llamaba Índice de Maldad, que era este doctor psiquiatra forense Michael Stone, que hizo un índice del 1 al 22 para calificar qué tan malo era un asesino en serie. Cosa Y que no los- queríamos hacer para el podcast, pero igual. Y exacto, sí, no, hacía como un top. Pero resulta que los últimos, o sea, el nivel más alto eran los que torturaban, porque Sí, obviamente. Es que no ya solo es- asesinaban, sino que sentían Los que placer no de saben. ver, por ejemplo, como Holmes, ver a alguien con esperanzas de salir y saber que no va a salir del edificio, ¿verdad? El sadismo, lo Sí. que hacía la diferencia era el sadismo, sí. De hecho, sí, Claro, creo que era eso la cosa. lo hablamos, Aramis y yo, ya después del podcast, pensando en el de hoy. Ya me dieron ganas de ver Dexter. Qué bueno. Mi Este, serie favorita. Mentes criminales, hay que ver. Mentes Criminales, criminales. Que lo estábamos hablando porque ya se me olvidó la idea. Que estaban hablando de lo de Holmes. Ajá, no, digamos, de esto pero- de ¿cómo se llama?
La tortura. Ajá, exacto, digamos que, como él me decía, ¿cómo clasificamos dos tipos de asesinos en serie? Digamos, ¿cómo clasifica usted al monstruo de los Andes con, ¿cuál fue el otro que me dijo usted? Fish, el vampiro de Brooklyn. Ajá, ¿cómo lo clasifica usted? Porque ambos ¿Cuál es el que mataron peor? niños, ambos mataron un montón, ¿verdad? ¿Cómo Exactamente, clasifica no. usted uno peor que el otro? Digamos, eso es lo que nosotros hablamos. Digamos, Los en mi dos. opinión, yo pondría quizás al monstruo de los Andes de primero, porque es una persona que lo hizo en tiempos modernos, digamos que quizás hay más control, más seguridad, más vigilancia, más investigación, más métodos, etcétera, y que es un tiempo moderno y que el mal sigue vivo, que nadie sabe dónde está, que está perdido. Comparado con el otro compita, porque ya es alguien que fue hace muchísimos años, fue en 1800 y resto, y quizá era más fácil, ¿verdad? Etcétera, pero aún así, o sea, ambos son unos sádicos, ¿verdad? Entonces, Por eso digo, es difícil hacer la diferencia, porque los dos violaban y mataban niños. La diferencia es que uno se los comía y el otro no. Y la otra diferencia es que Albert Fish, el vampiro de Brooklyn, lo hacía solo en Brooklyn. Lo que hizo que del monstruo de los Andes fuera tan difícil de atrapar fue que el mae jugaba entre la frontera, entre tres países, sí, entre Colombia, Perú se iba para Ecuador y se iba para Perú y se iba para Colombia y... Entonces, jugando entre las tres era muy difícil agarrarlo. Y creo que el maestro de los Andes todavía está preso. No, Se supone que tiene que salir ahorita. No, se salió, está ¿Se salió? Sí. Que yo sepa, él está ahorita, nadie sabe el paradero. O sea, él salió de la cárcel como en el 2002, 2004, por ahí, y se perdió, y nadie sabe dónde está. Por eso es que es el asunto, que saber si anda haciendo lo mismo, si no, como hablando de esto que estábamos diciendo, de, digamos, si uno cree en la reinserción, ahorita que me acuerdo, ¿cómo se llama? Pedriño. Ajá. Sí, yo solo lo conozco como Pedriño. Pero... Ajá, el que mataba a otros asesinos, o sea, era un asesino que mataba asesinos. Un asesino de asesinos. Ajá, exactamente. Y que, o sea, él mató un montón y pasó toda la vida pura violencia y de repente ya se entró a la iglesia y y se borró todos los tatuajes que tenía, porque inclusive decía un tatuaje que decía aquí, me mato por placer. Y ese tatuaje se lo borró y ahora él está reinsertado, digamos, en la sociedad y todo bien, digamos. Eso es el caso de Pedriño, pero uno sabe si ese mae, que yo no sé cuántos niños que mató, 200, 300, saber si de verdad se reinsertó, si no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eso es algo que yo podría clasificarlo a él como peor que Albert Fish, ¿verdad? Pero no sé. Es un tema difícil también. Es muy difícil. Ahora lo que voy a decir, es vacilón que hable de Pedriño, porque en la serie de Mentes Criminales hay una clasificación para ese tipo de asesinos en serie y se les llama ángeles de la muerte o ángeles de venganza, que son aquellos que solo atacan a la gente que consideran malas, o sea, que tienen como una misión, ¿no? de purgar, de limpiar a la sociedad, que son la gente que son los más que andan matando de vendedores, a los que venden droga, a los que andan robando, y solo atacan a gente mala, digamos, a gente que es mala para la sociedad. Entonces ahí se abre otro debate moral. Es que realmente, ¿cómo los clasifica usted? Es que usted puede decir realmente que son tan malos si están limpiando a la sociedad, o sea, según ellos. Sí, eso Es es tipo Batman. Tipo sí. Es que no sería Batman, sería más como el Punisher. Punisher es exactamente eso. Pero igual, o sea, al final no cambia nada porque está quedando un asesino igual. Sí, o sea, el nivel de, digamos, de definición está quedando igual otro asesino. O sea, un asesino que mata a otro asesino igual queda un asesino. Sí, pero ¿y cómo podemos decir que, hablando de reinserción, cómo podemos decir que está bien moralmente si... O sea, ¿cómo podemos clasificar a otro asesino, digamos? Si como este Pedriño que llegó y mató a un violador, digamos, por ejemplo, pero no sabemos si de verdad eso fue así, si él, digamos, él mataba en la cárcel, ¿verdad? Y o sea, al rato y mató inocentes, sin darse cuenta, o si digamos, alguien mató a alguien, pero fue por
legítima defensa o fue por un tema de venganza, yo qué sé, que le mataron la mamá. O sea, hay muchos temas que se tocan ahí. Pedrillo les escapos. O sea, hay muchos temas, ¿verdad? Que tocar ahí. Y entonces ese es el dilema moral de saber si un asesino que mata a otro asesino está haciendo el bien o está haciendo el mal. No sé. Pues ahí, ahora en el tema de la reinserción, pues hay unos que tratan, o sea, hay unos que no podría decirle, confirmar que sí se arrepienten realmente, pero sí tratan. Ted Bundy ayudó a arrestar un montón. ¿Te gusta Ted Bundy, verdad? Es que Ted Bundy es como... Ve lo que estamos hablando, no hay que romantizarlo. No es eso, es que el mae redefinió todo lo que se sabía. Todo lo que se sabía en psicología de ese tipo hasta ese día, todo el lo redefinió. Es el Keylor Navas de los asesinos en serie. No hable de Keylor, no se pase. No hablemos de asesinos en serie porque la serie ya la masacraron. Sí. No es eso, pero... Hasta que le brillan los ojos cuando habla de Ted, dice. Básicamente, sí. Bueno, estábamos entonces hablando de, bueno, el tema que estamos tocando, porque es que le gusta a la gente los asesinos en serie. Pero ahora, creo que ahora sí ya puede contar la historia que tenía. Para la historia del día de hoy no la voy a contar. Buen final. No la voy a contar yo la historia, la voy a contar. Santo que se me olvidó una hora importante. Quería hablar y se me olvidó completamente. Sorry, pero es que sí, era importante y se me olvidó. Es que estaba hablando de Ted Bundy y se le fueron los dos. Exactamente, estaba en Ted Bundy y me enamoré y me fui. Nosotros se supone que nuestro tema, nosotros aquí es el misterio y lo paranormal. Hoy en día, hoy estamos un poquito fuera de tema, pero sí se puede hacer una cierta conexión y es con el tema de las sectas satánicas. En los años 80 hasta los finales de los 90 en Estados Unidos hubo una especie de histeria colectiva que tenía que ver con el satanismo. O sea, los gringos en ese tiempo veían al satanismo y el mal por todo lado. Y de hecho es algo que se extendió porque yo me acuerdo en Costa Rica, cuando yo estaba carajillo, la fundadora, la DDO, no me había contado en la historia que andaba una secta satánica ahí en Heredia buscando carajillos para matarlos, sacrificarlos, yo no sé qué más. No sé si ahí tan se acuerdan, no sé si usted estaba ahí. Sí, era la época del pánico satánico. Así exactamente. Que no se podía jugar ni Pokémon porque... Exactamente. Toda esa ola viene de Estados Unidos que empezó en los 80, terminó por ahí finales de los 90. Y muchos crímenes, un montón de crímenes se asociaron a sectas satánicas. Lo que quería aclarar es que desde un punto de vista oficial no se tiene ninguna prueba de que las sectas satánicas hayan matado a nadie. O sea, es más un mito, más una leyenda urbana que una realidad. Es como la marihuana. Me quitaron la infancia por ese pensamiento, al menos me dejaron ver Mazinger Z. Sí, todos pasamos por eso, yo creo. Exactamente. La única prueba, digamos, la única que podría sostener esa idea es el hijo de Sam. El hijo de Sam, hay quienes piensan que era no era uno solo, sino eran los hijos de Sam que eran parte de una secta satánica. Y de hecho el hijo de Sam, él decía que el perro era el demonio que le había dicho que fuera a matar y fuera a matar gente. Es el único. Fuera de ahí nunca se ha probado que una secta satánica haya matado a nadie. Es una leyenda urbana. Ya, eso es todo lo que quería que aclarar. Ya, que toda era mentira. Más o menos, ¿eh? Que Santa Claus no existe y que toda era mentira. No, sí, es importante hacer esa aclaración. Que volaba la... Como que muy lejos de la marihuana, dicen que mata gente, pero no mata a nadie. La secta satánica, el pánico, porque sí, yo me acuerdo que cuando estaba carajillo se había ese cuento de que había una secta satánica que andaba ahí en Costa Rica, que sacrificando huilas. Sí, y todo era satánico, y Pokémon era satánico, y no lo dejaban a nivel. Y Dragon Ball también, y Naruto, No, Dragon Ball no nos puedo culpar, o sea, Dragon Ball es que no nos puedo culpar cuando el más se llama Mr. Satan y que está en la escena todo el mundo pero Mr. Satan era el más inútil. Sí, no, yo entiendo, pero sí se entiende. Ahora es que también ahí hay que ver la diferencia que nosotros tenemos una cultura muy cerrada
y Japón también, entonces En eso lo hablamos complicado. el podcast pasado, digamos, hablando, pero ya de religión, o sea, que aquí el tema sí es así muy, muy conservador, digamos. Sí, no, que lo que decía yo, que Ni los Simpsons me dejaban ver. el cristianismo tiene tendencia a diabolizar todo lo que no entiende o lo que no le pertenece. ¿Entiendes? Si no es cristiano, entonces es satánico. Cosa que no es cierto. O sea, la cultura japonesa habla mucho de demonios, habla mucho de aquí, habla mucho de allá, pero no tiene nada que ver con el satanismo. O sea, es otra definición de lo que es un demonio, es otra definición de las cosas, ¿me entiendes? Una definición completamente diferente. Lo mismo pasa con las religiones antiguas, paganas, lo mismo pasa inclusive entre ellos, ¿no? O sea, entre los protestantes y católicos a veces hay varas que consideran satánicas, que son protestantes, ¿no? Sí, que nada que ver. A los templarios, un ejemplo, a los templarios eran católicos y fueron los católicos los que los quemaron. Sí. Sí. Bueno, entonces de ahí para allá, para ir cerrando, entonces Sí. aquí dice, hasta canciones de Chayanne decían que eran, o sea, sí, porque Y las que lo canciones pusieran al revés. sí, no sé qué. Al revés, Dice, sí. póngala en reversa y escuche que dice Lucifer es mi pastor. Sí, no, O sea, o sea, sí, o sea, eso no es famosísimo. Cualquier canción usted agarra, póngala al revés y dice. eso es que no tiene sentido, porque Sí. bueno, y eso eran- eso vino los gringos también, porque creo que Metallica, creo que no sé si fue Metallica o Slayer, no sé cuál, que fue a juicio y todo. No, pero hay uno que fue a juicio y todo, porque le echaron la culpa por un carajillo que se suicidó, que no sé quién que Slayer. mató. Creo que fue Slayer, sí. Sí, sí. Que fue a juicio y todo, y Eso los era- más sí, pero no por- tenemos. Por esos tiempos ya pasaron y la gente se informó. Porque, o sea, vivir así un montón de tiempo, o sea, se sabe que vivir así toda la vida. Ni la Inquisición, weón. Y ahí, Vamos con cerquita. teléfono. Bueno, pero ya ahora sí, para ir cerrando. Y cerrando y volviendo al tema. Volviendo al tema asesinos seriales, la historia se la va a contar Esteban Sí. el día de hoy, entonces Una reflexión que, como les decía ahora, cuando realmente parece que el universo conspira para juntar a dos psicópatas y que se potencie la cosa. Entonces, la historia es de Paul Bernardo y Carla Homolka. No sé si las conocen, pero si no los conocen, es brutal. Son de Canadá. Actualmente están vivos. De hecho, Carla está afuera. Paul condenado por vida, pero la historia va más o menos así. Ella trabaja en una cuestión veterinaria y él en algo similar, y resulta que se conocen como en un evento de algo de alimentos para perros o no sé qué. Inmediatamente se atraen. 2 horas después ya están juntos y aquí comienza todo. Resulta que Paul ya tiene para ese momento un historial de violaciones en serie. Es un violador en serie, pero hasta el momento no ha matado a nadie. Y ella es una persona sumamente dependiente emocionalmente. Y cuando se conocen, ella le promete que va a hacer todo lo posible para complacerlo, y literalmente es todo. Entonces, para más o menos que vean el grado de peligro acá, en una situación como esta, de juntar a un potencial asesino con un criminal que ya viene con violaciones, conductas sadistas y todo lo demás, con una persona dependiente total y completamente de otra persona, cuando empieza la relación, y lo más suavecito que les voy a contar es esto, es que cuando se conocen, ella le confiesa que ella no es virgen, y entonces en algún momento se van a casar y él dice, no, es que yo me quería casar con una virgen, y entonces resulta que ella le dice, bueno, entonces yo le voy a regalar a mi hermanita de 15 años. Entonces, para que vean el nivel, ¿verdad? El nivel de... Y viene, concretan un día, la engañan, vienen con que vamos a tomar algo y no sé qué, y resulta que ella, como tiene acceso a medicamentos veterinarios, empapa un trapo con un sedante para caballos fuertísimo, que resulta que es que funcionaba en ese entonces, ya casi no se ven ese tipo de sedantes,
inhalado, ¿verdad? Era un líquido que se usaba en unos vaporizadores y era anestesia por medio de la inhalación. Un caballo, usted lo... Entonces imagínese, sí, para sedar un caballo, y esto se lo dio a la hermana para sedarla y que el otro pudiera cometer sus atrocidades. Y resulta que la terminan matando, ¿verdad? La dosis del anestésico es muy alta, y la terminan matando a la hermana de 15 años. Se graban haciendo de todo con el cuerpo de la hermana y todo lo demás, y esto viene empezando apenas. Luego viene la ambulancia y todo lo demás cuando ven que la mataron, y le dicen que es que estaba tomando y que se ahogó con el propio vómito y todo, y en ese momento las autoridades de Canadá no estaban como muy familiarizadas con este contexto y este tipo de casos, y se les pasa. Algo curioso es que tenía la muchacha, la hermana, tenía la cara quemada por el anestésico, y el contacto directo con el medicamento le causó quemaduras, pero resulta que el medicamento tenía características ácidas, como muchos medicamentos, y le causó quemaduras, y lo dejaron pasar. Ok, y se les fue. Pero aquí en adelante ya empiezan a pasar cosas brutales, que, bueno, así simplificándolo mucho, básicamente llegan a matar 4 o 5 mujeres. Ella, como reclutadora, le sirve a él, entonces vienen y ella es la que conoce mujeres y la convence. Una mujer da mucho más confianza, la llevan a la casa y termina pasando, empiezan con violaciones y así, y terminan por matarlas, mutilándolas, se graban y un montón de cosas, ¿verdad? Que al final la policía se empieza a dar cuenta de ciertos patrones, y a ella es a la que agarran, y ella se desmorona y se quiebra totalmente y se hace pasar por una víctima. ¿Se acuerdan que al principio les dije que ella era sumamente dependiente y no tenía hasta el momento ninguna antecedente de ser violenta o de tener conductas de este tipo? Pero cuando se conocen y cuando ella empieza a ver lo que hace el esposo y todo lo demás, ahí explota todo y le gusta. Entonces, a pesar de que ella se hace pasar por víctima, encuentran los videos, y en los videos se ve que ella lo disfruta. Incluso se ve jugando con partes de los cuerpos y sonriendo para la cámara y posando, tomándose fotos, cosas que verdad que estoy generalizando mucho para no ser tan gráfico y que no nos baneen. Ve, sí, es que, o sea, sí, es que de verdad es demasiado bestial. Y una reflexión que ya con esto cerramos, es que hoy podríamos topárnosla en la calle, porque por cuestiones de fallos en la ley o así, una persona como estas anda suelta, ¿verdad? Cumplió, si acaso, 5 o 6 años de condena y ahora está afuera como cualquiera. Después de semejantes actos. Entonces esa era la historia perturbadora del día de hoy. Sí, la verdad es que ha sido la más perturbadora que se ha contado, ¿no? Creo que lo más perturbador es que hoy en día es algo que tiene todavía más probabilidades de pasar. Si no es que otro loco la busca, si es que otro loco no la busca. Está casada con un... así, de dato curioso, se casó con uno de los abogados que la defendió. ¿Quién se casa con eso? ¿Quién se casa con eso? Como digo, el problema hoy en día, lo que digo yo es que hoy en día es algo que tiene todavía más probabilidades de pasar, porque la dependencia emocional hoy en día es todavía más común que lo era en ese entonces. No es un secreto para nadie que en el tiempo de las redes sociales la gente con dependencia emocional y una autoestima que va por debajo del suelo se mueve por millones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque este tipo de personas con una personalidad dominante y una tendencia violenta puede fácilmente aprovecharse de gente así, ¿no? Y como le digo, la gente con dependencia emocional hoy en día entonces sí, no. Es lo que le llaman ahora, que usted tiene una relación tóxica. Sí. Y es cuando sí, una persona llega y
Y o sea, una con baja autoestima, que no tiene seguridad, que no tiene confianza. Y lo agarra otra Y agarra otra que se cree, ¿verdad? Y tras de eso... manipulador y todo lo demás. Siento que me están atacando. De hecho yo había visto un meme así, era una güila que había hecho se había hecho un TikTok, una pendejada así, hablando de que conocía a un mae por internet y que de la nada la güila agarró un billete de avión y se fue para donde el mae. Y la güila se ríe diciendo, puta, si hubiera estado en la época del asesino en serie, en la época del Zodiaco, ya estaría cortado en pedazos, o sea, ya estaría en pedacitos. Sí. Que hay gente, o sea, hay que tener cuidado porque hoy en día tienen más herramientas y es mucho más fácil para ese tipo de personas, ¿no? Y tienen más presas, diría yo. Exacto. ¿Quién sabe cuántos pueden haber ahí en Tinder? Como el estafador de Tinder, estaba pensando en eso, sí, el estafador de Tinder que llegó y endulzó a una para que le prestara plata y ella sacando préstamos con 3, 4, 5 bancos diferentes mientras se iba de viaje para otro país y tenía otra y así se iba haciendo la cadena y hasta que ya era incontrolable. Sí. ¿Cuántos eran? Y sobre todo que Tinder es el ejemplo claro de la hipergamia femenina. Estamos hablando que solo 80% de las mujeres están atraídas por 20% de los hombres. En ese 20%, ¿cuántos son? Le pasó el ex esposo de Adriana Durán que lastimosamente lo asesinaron. Yo no sabía esa historia. Uy, no, yo no sabía esa historia. Yo no sé quién es Adriana Durán. Es una presentadora de aquí. ¿Verdad? Es una presentadora. Yo creo que sí. O sea, si es así la ubico más o menos, pero no sabía que se me lo mató. Sí, es el peligro, así que como digo, hoy en día es... Sí, y esto le puede servir como a este tipo de cosas, Tinder, por eso, pues, Craigslist, todas esas cosas son una herramienta para depredadores, ¿verdad? Y sí, no, inclusive a veces ni siquiera hace falta que, o sea, conocerlo en persona. A veces la gente se va y que relación virtual y conocen una foto, oiga, que dice, conoció a una persona en Tinder y lo asesinaron. Por eso, digamos, o sea, que usted se va a pura foto y se va a pura hablada y le presta plata y empieza a darle cosas y ya usted se amarra de todas las maneras posibles y usted ni siquiera ha conocido a la persona. Sí, o sea, sí. Y yo lo sé porque yo inclusive, o sea, tengo una compañera en la U, aquí me pasaron la nota. Yo creo que ya me acuerdo. De ahí me prensa. Una compañera que, digamos, o sea, tiene un novio en Estados Unidos. Pero, o sea, y nos contó hace poco, yo tengo novio, entonces le pregunto yo, ¿de dónde es? Él vive en Estados Unidos, él vive en Atlanta, no sé qué. Le digo, pero ya ha venido, o él piensa venir, y dice, no, yo no lo conozco, y yo no pienso ir allá. Yo para qué hubiera meterme en su país, pero, o sea, yo lo quiero mucho. Regla número uno, las relaciones a distancia nunca funcionan. Pregúntele a mis hijos aquí. Sí. Confirmo. Digo el chat, man, que sí, no. Nunca. No. Funcionan. Yo Heredia y ella de Palmares. Madre, eso no es nada, güey. No, eso no es nada. Así, hombre, es que usted no conoce el nivel. Alemania y el otro aquí metido. Sí, eso sí es nivel. La mía sí. Metió ahí en Heredia y la otra en Alemania. Pero oiga, aquí dice Joshua que la mía sí, pero es que él tiene la relación en Alajuela y la otra aquí en Heredia. Sí. Sí. Que la pierde. Pero suave, porque Joshua... Cada vez que yo hablo con Joshua, yo la escucho, así que tan lejos no está. Tan virtual no es, ¿verdad? A no ser de que sea una, ¿cómo se llama? Una de estas me olvidó el nombre, pero una de estas japonesas virtuales que uno alquila. Sí. Cuando digo relación a distancia, generalmente cuando necesita un par de horitas de vuelo, de trayecto, de vuelo, sí, cuando hay dos océanos de por medio, cuando hay mucha agua por medio ya se pone complicado. Ya cuando estamos ya ese tipo de cosas no, o sea, si usted llega a 20 minutos ya no puede hablar de relación a distancia, güey. Pero o sea, sí, o sea, creo que al final ese era el objetivo, digamos, por el que queríamos hablar de este tema hoy.
para no enfocarnos tanto en el perfil de los personajes, como estaba diciendo al principio, ni hablar de su biografía y de cuánto hicieron y cómo lo hicieron, porque, o sea, eso al final es puro morbo y no, o sea, no, como que no nos deja nada. Aquí en los podcasts siempre tratamos como de dejar algo, ¿verdad? Somos muy poquitas personas en este momento, pero al final las poquitas que están, sí se llevan algo interesante, como el podcast pasado que hablamos bueno, el antepasado más bien, que me acuerdo de la historia del panda, ¿verdad? Que eso es una cosa muy interesante. En todas siempre tratamos de hacer cosas diferentes y que ojalá el contenido se difunda un montón, y que la gente lo vea porque sea algo original y importante. Entonces, esa era la misión, digamos, del podcast, hablar por qué es que esto pasa así y que ojalá la gente aprenda a identificar las características de los psicópatas, los términos y todo, porque, o sea, es algo que le va a servir, va a identificar relaciones con sus amigos, con su familia, con la gente en general que vaya conociendo, y se va a ir dando cuenta, o puede más o menos irse dando cuenta de ciertos patrones que lo hacen, o al menos a uno pensar en esta persona. Exactamente, puede que vea algo en una persona que usted conoce. Y porque uno piensa que, o sea, es vara que me va a tocar a mí un psicópata, una asesina, pero uno no sabe. Por ahí un chamaco quemando cosas y orinándose en la cama y maltratando animales y la vara. Y ya usted sabe, madre, la triada de McDonald's, la vara. Exactamente. Esa es otra cosa importante que aclarar. Es el Stranger Danger, que es como le llaman en inglés. Lo mismo. Súper entretenido, más. Estoy en el pasado y en y posiblemente en el próximo. Si no es que me pasa algo, porque ya no confío en nadie. O sea, sí, no, súper excelente. Lo que estaba diciendo es que lo mismo pasó con la madre satánica esta. Hubo también en los años 80 en Estados Unidos otra onda de historia colectiva con el Stranger Danger, que es lo que llaman el peligro al extranjero. Que la idea era enseñar a los carajillos que había que tener miedo de los desconocidos. Estadísticamente hay más posibilidades de que usted lo ataque, lo agreda, lo mate o incluso lo agreda sexualmente a una persona de su círculo cercano que una persona completamente desconocida. De hecho, las probabilidades son muy pocas porque una persona desconocida, un depredador, si se le puede decir así, no ataca a alguien que no conoce, simple y sencillamente porque hay muchas variables que pueden salir mal y pueden terminar con él agarrándose. No vuelva a Palmares. Ya. Sí, no, eso es súper importante. Y así. Creo que no hay que quedarse con la idea de que el peligro puede solo venir desde lo desconocido. A veces la persona más peligrosa que usted conozca la tiene justamente a la par. Sí. Eso es. ¿Será que la tengo justamente a la par? ¿Será justamente a la par? Muy entretenido hoy. Hicimos una dinámica diferente, se movió mucho el chat. Está vacilón comentar y hablar con ustedes ahí en sus casas. Igual lo estamos hablando un día estos, Aramis y yo, que ojalá los que estén digamos aquí en el stream, que puedan sacar clips, que Twitch tiene la opción para sacar clips de partes que les gustaron, que les interesaron mucho, y que las guarden para nosotros poder compartirlas y que queden ahí guardadas, y que si alguien por ahí se encuentra el canal, entonces que pueda ver los clips para que entonces se monten los streams. Entonces, si pueden, hagan los clips, que compartan el link del canal, y ahí a poquito vamos a ir creciendo, porque yo sé que esto es algo que le vamos a dar constancia, y vamos a seguir aquí trayendo temas. La otra semana no tenemos tema todavía, ahí les aviso. pero sí, a ver si también volvamos a lo paranormal, ¿no? Vamos a volver a lo paranormal de fijo. No sé si va a estar este mamón aquí, pero ahí en una de estos vuelvo, en uno de los streams paranormales, para contar experiencias. Sí. Y yo sé que se va a mover mucho el chat cuando hablemos de experiencias ahí. De fijo. Tiene que hablar de ese cuarto, que tiene ahí metido ahí al fondo de la casa. El cuarto. Ahí lo hablamos. Claro, de fijo. Qué felicidad ver el logo de Solarium. Por ahí también streams paranormales. Sí, igual agradecer a Solarium, el equipo de Solarium, a todos los sponsors que tienen ellos, Exit Lag, Rogue Energy, Barna Store, y aquí el representante de Evolution Pharma. ¿Verdad? Igual agradecer. Vamos de a poquitos. Igual esperamos verlos por el próximo stream.
De hecho, estoy ahorita tratando de ver si subo el podcast a Spotify. No estoy todavía seguro, pero creo que voy a lograr a ver si subo el stream a Spotify para escuchar el podcast ya solo audio y que lo tengan en Spotify también para que se pueda escuchar en Spotify. Pero eso les estaré avisando. Pueden ver el Instagram mío y ahí para que estén atentos. En YouTube también. En YouTube lo está vamos a resubir y para que lo puedan seguir viendo. Muy buenas las historias y yo creo que eso sería. ¿Alguna despedida por ahí? Nada más, Pura vida. para que se vayan. Que tengan una buena noche, buena mañana. Los que, bueno, para mí es buena mañana, Buena pero mañana. ustedes buena noche. Listo, listo. Si no, que tengan buenas noches y a la semana que viene. Buenísimas noches a todos. Muchas gracias. Buenísimo. Estamos viéndonos. Pura vida. Buenas noches.